Hola a todas y a todas, yo soy el profesor William. En este video aprenderemos a hallar el mínimo común múltiplo o como también se conoce el MCM entre algunos números. Vamos a hallar el MCM entre 30, 20 y 12. El proceso, como lo vamos a hacer, se denomina por descomposición. Es decir, vamos a ir dividiendo o descomponiendo el número 30, 20 y 12 simultáneamente aplicando los criterios de divisibilidad que encontramos al lado de allá. Entonces, tenemos que analizar en primer lugar si alguno de estos tres números podemos dividirlo entre 2, que también se le llama sacar la mitad. Entonces, el 30 como termina en 0 se puede dividir entre 2, el 20 también, y el 12 como termina en 2 también se puede dividir entre 2. Lo importante es que por lo menos alguno de estos se pueda dividir entre 2. Si no es así, tenemos que seguir con el criterio del 3, luego con el del 5, hasta que encontremos un criterio que nos sirva. En este caso, como sí se puede dividir entre 2, entonces vamos a sacar la mitad o dividir entre 2, entonces colocamos aquí el 2. Cuando colocamos el 2 aquí, estamos diciendo que vamos a dividir entre 2 y vamos a hacer las respectivas divisiones. La primera es 30 dividido en 2, 20 dividido en 2 y 12 dividido en 2. Si dividimos 30 entre 2, nos va a dar 15. Si dividimos 20 entre 2, nos va a dar 10. Si dividimos 12 entre 2, nos va a dar 6. Y aquí vamos a hacer el mismo análisis. Alguno de estos tres números, 15, 10, 6, se puede dividir otra vez entre 2. Como podemos observar, el 10 termina en 0, sí se puede dividir entre 2. Y el 6 termina en 6, también se puede dividir entre 2. En ese caso, volvemos a escribir 2. ¿Por qué? Porque vamos a volver a dividir entre 2 y decimos, como el 15 termina en 5, no se puede dividir entre 2, a ese número lo tenemos que bajar. Luego 10 dividido entre 2 nos va a dar 5 y 6 dividido entre 2 nos da 3. Ahora, entre los números que tenemos aquí, ninguno se puede dividir entre 2, porque este termina en 5, este termina en 5, este termina en 3, y ninguno de ellos se encuentra en el criterio de divisibilidad del 2. En ese caso, tenemos que analizar ahora el criterio del 3, y me dice, sus dígitos, al sumarlos, me dan un número que está en la tabla del 3, es decir, un múltiplo de 3. Entonces vamos a ver, el 15, si sumamos 1 más 5, nos da 6, y el 6 está en la tabla del 3. El 5, como solamente tiene un número, su suma nos da 5. Y el 5 no está en la tabla del 3. Al 5 no se puede. Y al 3 sí, porque 3 por 1 nos da 3. Entonces, como al 15 y al 3 sí le podemos sacar tercera, que es dividir entre 3, entonces vamos a escribir aquí 3. 15 dividido en 3 nos da 5. Como el 5 no se puede dividir en 3, lo bajamos tal cual. Y 3 dividido en 3 nos da 1. Recordemos que todo número dividido en el mismo número nos da 1. Y ahora observemos que el 5 no está en la tabla del 3. Luego no podemos dividir otra vez por 3. Ahora seguimos con el criterio del 5. ¿Alguno de estos tres números termina en 0 o en 5? Pues observamos que ese termina en 5 y ese también. Entonces sí se puede dividir en 5. Sacamos quinta. 5 dividido en 5 nos da 1. Todo número dividido en sí mismo nos da 1. Otra vez 5 dividido en 5 también nos da 1. Y el 1 lo bajamos. Y sabemos que acabamos el proceso porque en los tres números al final nos debe dar 1. Y para terminar y saber cuál es el mínimo común múltiplo o MCM, debemos multiplicar los números que me quedaron a la derecha. Entonces decimos 2 multiplicado por 2 nos da 4. 4 multiplicado por 3, hasta aquí vamos en 4.
4 por 3 nos da 12. Y 12 por 5 finalmente nos da 60. Eso quiere decir que el MCM de 30, 20 y 12 nos dio 60. Ahora vamos a resolver el siguiente ejemplo. Tenemos hallar el MCM entre 20, 25 y 10. Para comenzar vamos a ver si alguno de estos tres se puede dividir entre 2. Y efectivamente el 20 porque termina en 0 y el 10 porque también termina en 0. Y entonces quiere decir que es divisible entre 2. Entonces vamos a dividir por 2, por eso coloco el 2 a la derecha y hacemos las respectivas divisiones. 20 dividido en 2 nos va a dar 10. Como el 25 termina en 5, no es divisible entre 2, bajamos al 25, tal cual. Y el 10 dividido en 2 nos va a dar 5. Volvemos a hacer el mismo proceso. Analizamos si alguno de estos tres podemos dividirlo entre 2. Y efectivamente al 10 sí se puede. Entonces volvemos a dividir entre 2. Y decimos que 10 dividido en 2 nos da 5. El 25 no se puede, lo bajo. Y el 5 tampoco, lo bajo. Ahora vamos a analizar si otra vez podemos dividir entre 2. Y veamos que no se puede porque este termina en 5, este termina en 5 y este también termina en 5. O sea que ninguno de ellos es divisible entre 2. Yo sé que estos son divisibles entre 5 porque terminan en 5. Pero antes de ello debemos ir en orden y debemos primero analizar si alguno es divisible entre 3. El 5 no es posible porque el 5 no está en la tabla del 3. Este 5 tampoco. Para el 25 debemos sumar sus dígitos. 5 más 2 nos da 7. Así como lo dice, sus dígitos suman un múltiplo de 3. 5 más 2 nos da 7 y el 7 no está en la tabla del 3. Quiere decir que el 25 no es divisible entre 3. Como ninguno de ellos se puede dividir entre 3, seguimos con la divisibilidad entre 5. Y me dice que son aquellos terminados en 0 o en 5. Y aquí vemos que este termina en 5, este también, todos terminan en 5. Quiere decir que puedo dividir entre 5, por eso coloco 5 a la derecha. 5 dividido en 5, todo número dividido entre sí mismo, me va a dar 1. 25 dividido en 5, voy y miro en la tabla del 5 y sabemos que 5 por 5 me da 25. Y 5 dividido en 5 nos da 1. Ahora tenemos el 1, el 5 y el 5. Con el 1 ya no hay nada más que hacer. Y con el 5 sí. Lo único que se le puede sacar al 5 es dividir otra vez en 5. El 1 lo bajo. El 5 dividido en 5 me da 1. Y el 1 también lo bajo. Y como ya todos están en 1, quiere decir que ya acabamos. Solamente nos falta multiplicar los números de la derecha. Tenemos 2 multiplicado por 2 nos va a dar 4. 4 multiplicado por 5 nos va a dar 20. Y 20 multiplicado por 5 nos da 100. Eso quiere decir que el MCM entre 20, 25 y 10 nos da como resultado el número 100. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado este video. Si es así, no olviden suscribirse a mi canal y darle like a este video. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.